Los días dedicamos pues hoy a el tiempo de sermón a un libro muy querido, el libro de Esther, un libro conocido por la mayoría aquí, pero en todo caso vamos a repasarlo, vamos a dedicar un tiempo a repasar el libro. Y lo que propongo es tres cosas: conocer el libro, entender el libro y abrazar el libro. Y empezamos con conocer. Cuando digo conocer, simplemente voy a contar la historia. Son 10 capítulos, hemos leído un capítulo para introducirnos un poco en el tema, son 10. Voy a contar la historia entera en 15 minutos aproximadamente. Y entonces vamos a dedicar 10 minutos a entender y abrazar el mensaje del libro. Nos lleva a este libro a la corte del hombre más poderoso de sus tiempos, del imperio más importante del siglo V antes de Cristo. Estamos hablando del imperio persa. Según el versículo 1 del capítulo 1, dice que se extendía desde Etiopía hasta la India. Si podéis imaginar esto en el mapa, es gran parte del mundo conocido en aquel momento. El imperio inmenso. Y al frente estaba nuestro primer personaje, un tal Asuero. Asuero es su nombre hebreo. Nosotros lo conocemos más bien por su nombre griego, que es Jerjes. Jerjes igual os suena. Si te gusta el cine o si te gusta la historia, porque Jerjes es el rey persa que tenía mucha lucha en sus tiempos con los griegos, que llevó a aproximadamente 500,000 de hombres desde Asia Menor hasta Europa para luchar con los griegos. Una de las batallas más famosas era la batalla de las Termópilas, donde se distinguieron los espartanos y que inspiró una película conocida que es Troya. Troya tiene algo que ver, que es otro. 300. Troya trata unos temas similares, pero estoy pensando ahora en 300. Pues el rey persa de esta película es Jerjes. Es una figura de la historia que sale aquí en la Biblia como nuestro personaje número 1. Seguramente no tenía esta pinta, ¿vale? Estas fotos son de una peli. Los dibujos que tenemos más antiguos de él llevaba barba y tenía una pinta menos alemán y más persa. Pero ahí está. Pongo esas fotos extraídos de una peli para ayudaros, porque para mí si hay más de 2 personajes me pierdo. En un libro, en una película, estoy con mi esposa. ¿Y quién es este? Pero con las fotos ayuda un poco a imaginar y conocer la gente. Pues empezamos entonces con Asuero, el rey. Y la segunda persona que tenemos que conocer es su reina, al principio, que es Vasti. Ella aparece también en el capítulo 1. Y hay un jaleo aquí. ¿Por qué? Porque el rey, que tiene aquí sus amigotes, sus colegas, están con barra libre, están borrachos la mayoría, y se le ocurre al rey llamar a su reina para presentarla delante de sus amigotes. Y dice el texto que tiene que presentarse con su corona regia. Y los eruditos dicen que esto implica con su corona regia y nada más. Desnuda ante un grupo de borrachos. ¿Y qué haría cualquier mujer decente? Negárselo. ¿Vale? ¿Qué has dicho, Mariano? No iría. Pues ella se niega a cumplir el mandato del rey. Y el rey
se enfada, se siente humillado ante sus amigos, decide buscar una, según el versículo 19, mejor que ella. ¿Y quién será la que es mejor que Vasti? Pues Esther. Esther será la sustituta de Vasti, aparece en el capítulo 2, después de un proceso largo que incluye una especie de concurso de belleza, escogen a Esther para ser la nueva reina. Y aprendemos en el capítulo 2 3 cosas claves sobre ella, cosas que hay que entender sobre Esther. La primera es que era bella, era guapa. Versículos 5 a 7 del capítulo 2. Sabemos que era guapa, hermosa, bella. Segunda cosa que descubrimos que es una chica criada por un primo suyo, que se llama Mardoqueo. El siguiente personaje que vamos a conocer es Mardoqueo. Es primo de Esther, es mayor que ella y él es el responsable de criar a Esther, como pierde a sus padres. En tercer lugar, descubrimos que esta chica guapa, nueva reina de Persia, es judía. Es muy importante entender esto. Es una chica del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y nosotros más o menos entendemos los que hemos estado asistiendo últimamente a los mensajes, porque sabemos que los judíos llevan más de un siglo bajo el juicio de Dios, esparcidos por el mundo. Dios, su ira es tal que ha dicho a su pueblo: ahora os voy a castigar, os voy a disciplinar, os voy a enviar lejos de Tierra Santa, vais a estar esparcidos por lo que es Babilonia, ahora se llama Persia, digamos. Entonces, han empezado a volver algunos a Jerusalén, pero Esther y la mayoría siguen por todo el imperio. Entonces, estamos sobre el año 480 a.C. y muchos judíos están en Susa y otras ciudades de Persia en aquel momento. Solo falta conocer un personaje importante más, que es el malo de la película, es Amán. Aquí aparece en pantalla. Amán es un político pujante, un joven político que está en ascenso, que empieza a llegar a ser una especie de primer ministro al lado del rey Asuero. Y es un hombre que odia a los judíos. Odia a los judíos. Entonces, en el capítulo 3, él persuade al rey para autorizar la eliminación de los judíos por todo el imperio. Y nombran una fecha al final de año en la cual los enemigos de los judíos pueden matar a todos los judíos. Eso es un desastre para Mardoqueo y él decide hablar con Esther. Y dice: Esther, mira, ahora tienes influencia con el rey, tienes que usar tu influencia para convencerle de que no puede matar a todos los judíos. Esther se lo medita bastante y al final dice: vale, me lo juego porque es un poco peligroso hacer según qué cosa y pedir cosas al rey, pero ya que mi pueblo está en peligro, voy a hacerlo. En el capítulo 5, Esther propone el primero de 2 banquetes, la primera de 2 cenas, donde invita al rey Asuero y al Amán, el malo, y va a presentar su petición de perdón, de misericordia para los judíos. Entonces, en el capítulo 5 tenemos el primer banquete y Esther decide aplazar la petición para el segundo. Dice: mañana haremos otra cena y os presentaré mi petición. Mientras tanto, Amán ha
se ha enfadado contra Mardoqueo. Tenemos que saber dos cosas más sobre Mardoqueo. La primera cosa es que antes, en el capítulo 2, Mardoqueo había escuchado de un complot para matar al rey Asuero. Y él frustra el complot informando al rey de que hay unos malos intentando matarle. La segunda cosa que tenemos que saber de Mardoqueo es que él ha llegado a ser el blanco de la ira de Amán, y entonces Amán está preparando una horca para matar a Mardoqueo. No quiere esperar hasta fin de año, sino que quiere matarle ya. Pues esta noche, la noche entre los dos banquetes, las dos cenas, no puede dormir el rey Asuero y manda que le traigan y le lean las crónicas de su reino, las historias de cosas que han pasado en el pasado. Lo de contar ovejas no le funciona y piensa que igual con esto puede dormir. Si empiezan el rollo de esto de en el año tal, pasó tal. Muchas gracias. Y da la casualidad que leen sobre este episodio del complot para asesinar al rey. Y como Mardoqueo descubre el plot y informa al rey. Y Asuero dice a sus criados, ¿qué hemos hecho para recompensar a este hombre, para premiar a este hombre por salvarme la vida? Y dicen que nada. Asuero decide pues que algo hay que hacer para el hombre que hace unos años le salvó la vida revelando el complot. Y llama a la mañana siguiente a Amán, el malo, y le dice a Amán, ¿qué deberíamos hacer con una persona que ha bendecido y ayudado al rey? Y Amán, en su vanidad, piensa que está refiriéndose a él, a Amán. Piensa, a ver, rey, ¿qué me va a hacer para premiarme a mí? Y sugiere varias maneras de honrar a ese personaje. Entonces el rey dice, vale, muy bien, vamos a hacer esto, vamos a honrar a esa persona. Ve a buscar a Mardoqueo, llévele por las calles, desfilando por las calles de la ciudad y llamando para que honran a Mardoqueo que salvó al rey. Es una fantástica ironía literaria que hay aquí. Es un momento muy gracioso en la historia, donde es humillado Amán y tiene que llevar por toda la ciudad a su gran enemigo que había querido matar aquel día, para que la gente le dé adulación y honra a Mardoqueo. Pero su mal día no termina aquí, porque aún falta la segunda cena. Y en la segunda cena es cuando Esther revela por primera vez que ella es judía y que su pueblo está en peligro gracias a Amán. Están ahí los tres, Amán, Asuero y Esther en la cena, cuando Esther dice, mira, ese hombre con sus maquinaciones me va a destruir a mí y mi pueblo. ¿Cómo reacciona Asuero, el rey? El rey está enfadado por la situación, está frustrado porque las leyes que él ha dictado son irrevocables según los medios y los persas. Tiene un apuro ahora. ¿Cómo puedo salvar a Esther? No sabe qué hacer y está muy enfadado. Sale un momento al jardín para meditar la situación, para calmarse. Y Amán se acerca a Esther y dice, misericordia, no, el rey me matará si dices esto. Y cuando vuelve el rey, ¿qué encuentra? Encuentra a Amán caído sobre el lecho de Esther, seguramente pidiendo misericordia. Pero el rey interpreta que Amán está intentando
violar o violentar de alguna manera a Esther. Se enfada definitivamente con Amán y decide ejecutarle ya en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Es el final de Amán. Quedan los capítulos 8 a 10, donde se aborda la cuestión de cómo resolver ese problema, porque el rey ha decretado la matanza de todos los judíos. Quiere salvarlos, pero no puede revocar este decreto. Y la única solución que se le ocurre es legislar otra ley, introducir otra ley que da derecho a los judíos a defenderse, a hacer un ataque preventivo a sus enemigos antes de que llegue el día de su matanza. Esa es la solución que encuentran. Eso es exactamente lo que hacen los judíos al final. Se defienden de sus enemigos y se salvan a sí mismos. Y explica el resto de los capítulos 8 a 10 que aquí se funda una fiesta que es celebrado hasta los días de hoy por los judíos, que se llama Purim. Cada año celebran la salvación a través de Esther en una fiesta que se llama Purim. No sé si alguien se fijaron mucho en mis diapositivas hoy. Algunos tienen globos y cosas. Y los mal pensados habrán pensado que es por mi ineptitud con la tecnología. Y es verdad, porque quería un power que podía meter fotos y lo único que encontré era con globos y historias. Pero al final me justificaron, porque es una fiesta, Purim, ¿verdad? Lo celebran los judíos y podemos celebrarlo nosotros con todo esto. Bueno, eso es la historia que conocemos así, pero una cosa es conocerlo, otra cosa es entenderlo. Hay cosas más profundas. No es meramente un culebrón antiguo esto, es un culebrón antiguo, pero también es algo histórico y es algo que tiene sentidos profundos y importantes para entender. Quiero entender el libro y quiero entender dos cosas que igual se nos pueden escapar si simplemente lo leemos como un culebrón. La primera cosa es la cuestión de guerra espiritual. La segunda cosa es la cuestión de la providencia de Dios. Son dos temas que están debajo de la superficie aquí. Guerra espiritual y providencia. La guerra espiritual es un aspecto importante y no puedes entender el libro de Esther ni el Antiguo Testamento en general si no entiendes el tema de guerra espiritual. Amán, el malo de la película, no es un malvado cualquiera. Tiene una historia importante. Dice el capítulo 3, versículo 1, que Amán es un agageo. Agageo le relaciona con el rey Agag, que conocimos hace tiempo en 1 Samuel 15. Es un rey de los amalequitas. Los amalequitas era un pueblo enemigo de los judíos, y se remonta a esta historia a Éxodo 15, cuando querían fastidiar a los judíos, y siempre ha habido guerra entre amalequitas, incluyendo rey Agag, y judíos. Pero realmente esta enemistad se remonta mucho más. Se remonta al propio Génesis, al libro de Génesis. Al principio de la humanidad, cuando Dios, viendo la rebelión de la humanidad en Adán y Eva, decide que la solución será enviar un Salvador. Y ese Salvador sería el que aplastaría al diablo y sus maquinaciones. Y desde aquel momento hay una guerra espiritual entre Satanás y los planes de Dios para enviar un Salvador. Dios quiere enviar a Jesús. Jesús tiene que venir
de una madre. Esa madre tiene que pertenecer a un pueblo. Dios tiene que crear un pueblo del cual saldría el Salvador. Entonces Satanás está empeñado desde el principio en fastidiar a este plan de Dios, en hacer imposible la llegada de Jesús. Entonces, hay varios episodios a lo largo del Antiguo Testamento que manifiestan esta guerra espiritual, este intento para frustrar los planes de Dios de parte de Satanás. Y Amán es uno de estos. Amán es uno de los que se hace referencia al Salmo 83, que voy a leer un trozo. 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Aquí está Amán, entre estos enemigos del pueblo de Dios. Ahora, quiero matizar esto un poco. Cuando hablamos de una guerra espiritual, tenemos que olvidar las películas que vemos donde no sabes nunca quién ganará, los buenos o los malos. Casi todas las películas son así. No sabes si triunfarán los buenos o los malos. En esta guerra no hay duda. Jesús gana sí o sí. ¿Vale? Es una guerra desigual. Es interesante en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando se habla de momentos que aún son futuros, cuando Jesús se enfrentará a Satanás, no hay duda de quién gana. Y estás esperando, por ejemplo, en Apocalipsis 19, cuando tenemos la bestia. Cuando Jesús se enfrenta a la bestia, estás esperando igual una larga narración de cómo luchan a ver quién prevalecerá. Pero dice simplemente que cuando llega Jesús, la bestia es apresada, escogida y ya está. No hay más. No puede luchar contra Jesús. Jesús tiene todo el poder. En 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo, también habla de otra figura satánica, el hijo de la perdición, hijo de perdición. Y dice que es destruido, matado por el espíritu de su boca. Simplemente por el soplo de Jesús fulmina sus enemigos, incluyendo a Satanás. Entonces, este matiz es importante, pero hay una guerra espiritual y Satanás sigue luchando, aunque sabe que es perdedor en esta guerra. Segundo tema para entender de manera más profunda este libro, aparte de entender el aspecto de guerra espiritual, es la providencia de Dios. La providencia y el control de Dios en todas las situaciones. Es un tema también central en este libro. Ahora, uno podría decir, Michael, mira, a ver, ¿cómo hablas de Dios si el libro ni menciona a Dios? No sé si lo sabéis, pero tú puedes leer los 10 capítulos de Esther y no sale el título Dios, ni el nombre de Dios, ni nada. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios está implicado en esta historia? Si ni siquiera sale en el libro. Bueno, hay dos respuestas a esto. La primera es que estrictamente sí que aparece en el texto el nombre de Dios. Lo que sale es en acrósticos. Si sabéis lo que es un acróstico, con la primera, el nombre divino tiene 4 letras y hay 4 o 5 ejemplos de acrósticos en el texto hebreo del libro de Esther. Pero este es un detalle de poca importancia. Lo que sí que es importante es que Dios aparece en su providencia. Dios, cuando está obrando, a veces lo hace de manera espectacular, como en el libro de Éxodo, que Dios está cuidando a su pueblo de manera espectacular, con milagros y demás. Pero también lo hace de manera más velada, más discreta, que es un ejemplo el libro de Esther. Vemos que Dios está detrás de las cosas.
Fijaos, por ejemplo, en la cadena de casualidades necesaria para la historia de Esther. Por ejemplo, aquella noche cuando el criado selecciona un libro de crónicas para leer al rey, para ayudarle a dormir, que escoja precisamente la historia de Mardoqueo, de todas las cosas que podría haber escogido. Es una casualidad donde la mano de Dios está detrás, claramente. Y hay muchos de estos en el libro de Esther. Conocemos Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien en la providencia de Dios. Y Mardoqueo, cuando reta a Esther para intervenir ante el rey, dice a Esther que igual es por esto que estás aquí, por esta, no me acuerdo la frase exacta, lo tenéis en la pantalla, ¿verdad? Esther 4:14, bueno, voy a leerlo. Dice, ¿alguien me lo lee? No, lo tengo aquí. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Son las palabras de Mardoqueo a Esther en aquel momento. Él es consciente de que Dios está obrando a través de estas situaciones. Bueno, todo esto es para entender el libro que conocemos, para entenderlo de manera más profunda. Finalmente quiero proponer abrazar el libro de Esther también. El libro de Esther nos habla de muchas verdades, y la verdad es algo que tenemos que no solo saber, sino abrazar. Proverbios 4 dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, hablando de la verdad y la sabiduría de Dios. Porque estas verdades que estamos descubriendo y entendiendo no tienen que quedarse ahí fuera, tiene que ser algo que esté cerca de nosotros. Por eso hablo de abrazar. 3 cosas para abrazarlo. ¿Cómo puedo abrazar el libro de Esther? Vaya concepto más raro. Bueno, primero, lo que estamos haciendo esta mañana, conocer el libro. Creo que vale la pena conocer el libro, y esto implica, yo sugiero leerlo por lo menos una vez al año, leer este libro. En segundo lugar, entenderlo, y entenderlo de la manera que hemos dicho ahora, con una cosmovisión cristiana, bíblica de las cosas, que entendemos que lo que pasa en el mundo pasa porque hay una guerra espiritual. Y existe todavía. Es un poco diferente este lado de la cruz, pero sigue ahí. Hay una guerra espiritual que explica muchas cosas en el mundo. Y entender también que la providencia es una manera de entender este mundo en que vivimos, que parece todo caótico y random y todo esto, pero realmente hay providencia de Dios detrás. Entender entonces que Esther es mucho más que un culebrón de la antigüedad, sino que nos explica cosas como la guerra espiritual y la providencia de Dios. Y creo que es importante apropiar personalmente lo que conocemos y entendemos del libro. Lo digo en 2 aspectos por lo menos. De poco sirve entender que Dios protege a su pueblo con su providencia para enviar al Salvador si no eres salvo tú. Dios es soberano, protege a su pueblo para que pueda enviar a Jesús para salvar ¿a quién? Pues a todo aquel que cree en Él. Y si tú no has creído en Él, de poco sirve entender o conocer este libro si no has apropiado el mensaje de manera personal. ¿Esto qué implica? Implica entender que todos nacemos necesitados de perdón, necesitados de reconciliación con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, no llegamos a la altura de Dios. Esto la Biblia le llama pecado. Todos estamos separados por naturaleza de Dios. Jesús vino para ofrecer la solución, para
Hemos estado recordando la cruz hoy, donde Él derramó su sangre para ofrecer perdón de pecados a todo aquel que cree en Él. Esto es el cumplimiento del libro de Esther, es apropiar, es abrazar el mensaje. En segundo lugar, y esto para los que ya hemos hecho esto, es un mensaje importante. De poco sirve entender que Dios es soberano en la historia de Esther si no entendemos que es soberano en nuestra historia también, en nuestra vida también. Eso es para todos los que estáis pasándolo mal hoy, que tu vida va mal, tu vida parece caótica y triste. Tú tienes temores, tienes preocupaciones. Es importante abrazar Esther en ese sentido, entender que Dios es soberano en tu vida también. Voy a acabar con un versículo que resume más o menos todo, Romanos 15, 4. Está hablando de qué sirve leer el Antiguo Testamento, de qué sirve leer libros como Esther. Pues esa es la respuesta. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Van a salir los chicos a cantar, me parece, entonces, sí, acabamos.